tardes. Esta charla la tenía preparada para el mes pasado, pero como fue muy densa la sesión, había una efeméride biográfica importante, y es que hacía 450 años del nacimiento de Galileo Galilei. Darme la responsabilidad en tan poco tiempo de hablar de una autoridad en la materia, de uno de nuestros antecesores, de uno de nuestros padres astronómicos, es una responsabilidad muy elevada. Intentaré estar a la altura. Yo, cuando he estado preparando esta charla, cada vez que leía cosas de él de diferentes fuentes, más lo admiraba. Y bueno, pues si de todo esto os llega a vosotros un poquito, yo me daré por satisfecho. Seguiremos un guión que, sin más dilación, comenzamos en él. Sabemos que Galileo fue un eminente hombre del Renacimiento, un humanista de corte antiguo. Nació en Pisa en el año 1564 y murió en Arcetri, a las afueras de Florencia, curiosamente el mismo año en el que nació Newton. Y parece que la historia dio una serie o una consecuencia, porque los trabajos del último se basaron en parte de los trabajos del primero. Era un hombre independiente, discutidor, combativo, pendenciero. Era divulgador de sus conocimientos. Le gustaba tanto hablar en la universidad, que fue profesor de astronomía, además de otras materias. Le gustaba dar sus clases y al mismo tiempo pues rodearse en comidas y en fiestas de gente importante donde divulgaba sus conocimientos. Así que, como buen humanista, pues no solamente fue un extraordinario astrónomo, sino que estudió físicas, matemáticas, dio filosofía, era músico, escritor, pintor. Y bueno, pues como más destacado, seguro que todos habéis oído hablar de aquel proceso que le hizo la Inquisición, por el cual tuvo que retractarse. Esta fotografía, bueno, esta lámina refleja muy bien la lucha que tenía el amigo Galilei en la época. Él intentaba convencer a las autoridades religiosas de sus ideas y, bueno, pues sacaba su telescopio y a unos los ponía a mirar, a otros les explicaba. Ellos, algunos con mirada de investigadora, otros escépticos, no le creían. Galileo aportó mucho a la ciencia y al conocimiento en general. Fue uno de los pioneros en el método científico, que fue después indudablemente el principio de las matemáticas y la física moderna. Fue el ejemplo más conocido de conflicto entre la Iglesia y la ciencia. Y bueno, pues inventó la balanza hidrostática, el primer termómetro, una máquina para elevar agua, un pulsómetro, estudió los péndulos, se subía en la torre de Pisa y tiraba objetos y veía lo que tardaban en caer, descubrió la aceleración de la gravedad, hizo cantidad de cosas, pero sobre todo lo más importante, y es lo último, y es que al asomarse a ese tubo, no solamente vio astros, sino que cambió la visión del mundo. Entonces aquí lo vemos, asomado por una ventana en Venecia, intentando enseñar al duce pues, objetos lejanos, ¿no? Con su telescopio pues, consiguió acercar la isla de Murano a escasa distancia y todos quedaban perplejos. Y para nosotros, para los aficionados a la astronomía, pues es uno de nuestros padres de la astronomía moderna. Él muy prontito, aunque enseñaba en las universidades de Pisa, enseñaba el sistema antiguo aristotélico en el que el centro del universo era la Tierra. Muy pronto se dio cuenta de que estaba completamente equivocado y se pasó a la teoría heliocéntrica de Copérnico, en el que decía que el Sol era el centro del universo. Inició la astronomía instrumental, publicó
que no descubrió, porque sabemos que fueron otros autores. Hablan de Marius, publicó la visualización de los 4 satélites principales de Júpiter que reciben su nombre, diseñó tablas de movimiento de estos satélites jovianos, observó la Luna, las montañas, los cráteres, las fases de Venus. Una breve nota a Copérnico, este clérigo, que sabemos que se basó en conocimientos ya previos de Aristarco, antes de Jesucristo, en el que decía que el Sol era el centro del universo y las tierras y las estrellas estaban de fondo. Los planetas giraban alrededor del Sol, en el sentido que todos los conocemos, hasta Saturno, que era el último conocido. Los movimientos de la Tierra, y bueno, pues ya hemos hablado, ha explicado Israel, el movimiento retrógrado de los planetas por el movimiento de la Tierra. Y bueno, pues aquella noche de diciembre de 1609, cuando Galileo se asomó a su telescopio y lo enfocó hacia Júpiter, quedó maravillado. Todos nosotros miramos infinidad de veces esos 4 satélites principales de Júpiter y su belleza es singular. Él tomaba sus notas, aquí a la derecha de su puño y letra, veis ahí abajo puntitos donde se ven los satélites jovianos. Hizo tablas de sus trayectorias, como vemos de arriba abajo, según los días. Al principio pensaba que solamente eran 2, después 3, al final 4. Él fue comprobando a lo largo de los días que esos objetos que al principio creía que eran estrellas eran en realidad satélites que giraban alrededor de Júpiter. Entre esto y otras muchas cosas, esta es una de las más notorias. Dejó de pensar que la Tierra era el centro del universo, puesto que había otros objetos que orbitaban alrededor de otros tantos. Entonces, bueno, pues lo publicó en el Sidereus Nuncius, y bueno, pues también hizo dibujos de acuarelas, de relieve lunar, de las fases de la Luna. Él hablaba de una zona intermedia, que es el terminador, donde cambia de la luz a la sombra, que se veía en las montañas de la Luna y donde se veían las sombras que proyectaba el Sol. Y bueno, pues cambia toda la forma de verlo como anteriormente, puesto que Aristóteles y Ptolomeo y todos los conocimientos previos de la Edad Media decían que había un mundo sublunar que era imperfecto y desde la Luna para arriba todo era perfecto, todo era circular, todo era brillante, y él demostró que, bueno, pues hay relieves, la Luna es parecida a la Tierra. Decía que había montañas de unos 7.000 metros de altura aproximadamente. Aquí a la izquierda vemos también dibujos de él, de las fases de Venus, que fue el que las descubrió, y él decía que no hay otra explicación para las fases de Venus de que Venus gira alrededor del Sol y la Tierra también gira alrededor del Sol. Solo así se pueden ver fases lunares. Vio allá arriba a la izquierda a Saturno, pero no pudo identificar sus anillos. Pensaba que eran unas estrellas que estaban ahí cerca. Dejó de verla tiempo después, cuando se pusieron los anillos de Saturno, se pusieron de lado, y no comprendió lo que estaba viendo. Tuvieron que pasar 50 años hasta que Huygens descubrió los anillos de Saturno y su verdadera identidad. Y bueno, pues a la derecha tenemos Júpiter y Marte, que lo veía como discos. Bueno, pues más cosas que hiciera Galileo. Observó, a lo largo de su vida, observó novas, descubrió la naturaleza de la Vía Láctea, enfocando hacia ese camino blanco, se dio cuenta que eran miriadas de estrellas, identificó como cúmulos objetos que hasta entonces se consideraban estrellas, vio nebulosas, pero no las comprendió. Él pensaba que las nebulosas eran miriadas de estrellas, pero que con el instrumento que él disponía no podía resolverlas. Contó las estrellas de Orión, dibujó muchos objetos de los que hablamos habitualmente, observó manchas solares, aunque no las descubrió.
estableció un tiempo de rotación del Sol, describió parte de la naturaleza de los cometas, lo que le llevó a discusiones con otros astrónomos de la época. Y bueno, pues es digno de admirar que ya hace 450 años él viera la nebulosa de Orión, que no nos hemos puesto de acuerdo y es la reina de las charlas del mes de hoy. Los tres hemos hablado de M42 y bueno, pues Galileo también hizo su dibujo de la nebulosa de Orión. Hay una gran diferencia entre una fotografía actual y no deja de merecer el que él no nos la pudiera dejar. También dibujó estas joyas del cielo que son las Pléyades y bueno, pues si podéis fijaros, las estrellas principales pues son las que conocemos. Aquí en el dibujo de Galileo, estas que son mayores, en forma de estrellita de Portal de Belén, pues son las principales que tenemos ahí a la derecha. O sea que en realidad él vio las Pléyades. También vio la nebulosa del Pesebre, en realidad es un cúmulo. Como ya sabéis, una de la M44, este cúmulo en Cáncer, que también, con un poquito de imaginación, pues podemos ver que hay una concordancia entre el dibujo de Galileo y cómo se puede en una fotografía actual. Dibujó sus manchas solares. Esto viene en los libros que después nos legó, ¿no? Bueno, pues indudablemente Galileo no descubrió el telescopio. Había oído hablar de un holandés, Lippershey, que tenía un telescopio y bueno, pues él dijo, a ver cómo es, pues voy a fabricar yo uno a mi gusto. Entonces, pues nada más que lo vio, pues empezó a fabricar uno. Se sabe ya por historiadores que probablemente ya en los últimos años del siglo anterior ya había telescopio, y es más, y no es chuvinico, es posible que fuera un español el inventor del primer telescopio. Pero sí que es mérito de Galileo que fue el primero en perforar el cielo con un instrumento rudimentario. El primero en sacar provecho científico. Empezó a diseñar telescopios rudimentarios, al principio con aumentos muy bajos, que los iba subiendo, hizo hasta 50 telescopios. Muchos de ellos no sirvieron para nada, muchos de ellos lo ha legado a la historia y se pueden ver en el Museo Galileo de Florencia. Eran telescopios que tenían muchísimas aberraciones, muchas deformidades, en los cuales solamente se podía mirar por el centro, con lo cual pues tiene un mérito extraordinario, ¿no? Bueno, pues este es uno de los telescopios de Galileo. Esto se pueden ver en el museo, como ya he dicho, en Florencia. Y bueno, pues eran tubos de madera, o también tienen una lente convexa, en el ocular y una lente cóncava en el objetivo. Y bueno, pues medían entre 150 y 200 centímetros. Y bueno, pues podía conseguir el hombre hasta una distancia focal entre 75 y 100 centímetros. En un extremo, un tubo entraba dentro de otro, con lo cual pues le servía para enfocar. Uy, pero a veces se engancha. Desde luego hay una diferencia grande entre aquello y lo que tenemos ahora, entre los telescopios de tierra, los radiotelescopios, los telescopios en órbita. Ahí arriba tenemos el Hubble y el futuro Gaia, pero no deja de merecer lo de Galileo. Bueno, pues estas son sus publicaciones. No quiero aburriros con títulos. La última, quizás es la que más me ha llamado a mí la atención: Diálogos sobre los sistemas máximos del mundo, de Ptolomeo y Copérnico. Y bueno, pues hay tres personajes que discuten entre ellos. Salviati es el científico, probablemente sea él. Simplici es el tonto, el idiota. Y Sagredo pues es un personaje neutral, y es un libro pues en el que hay una serie de diálogos
entre aquellos defensores del sistema copernicano y los antiguos. Este libro quizá le costó parte del proceso que luego tuvo lugar, porque el Papa Urbano VIII se identificó con Simplici, con el tonto. Bueno, pues esto es lo más conocido históricamente, y es el proceso que tuvo lugar en Roma, a donde fue llamado. Tenía sus antecedentes porque ya en 1616 fue amonestado. El cardenal Bellarmino, el mismo que había mandado a la hoguera a Giordano Bruno, enviado por Urbano VIII, pues le obligó a decir que el sistema copernicano no existía y que solo era un modelo matemático. Él dijo al principio que sí, pero siguió con sus enseñanzas, siguió divulgando sus conocimientos y lo llamaron de nuevo. Fue a Roma y bueno, pues delante del Santo Oficio, que es la rama romana de la Inquisición, pues tuvo que abjurar, es decir, tuvo que tragarse sus palabras y además pues admitir que era una posible herejía y fue condenado, ¿no? Como era muy mayor, pues a Galileo lo mandaron a su casa y de ahí no pudo salir hasta su muerte. Así que murió ciego, rodeado de sus discípulos y no pudo volver al mundo activo. Curiosamente, este proceso continúa con otras cosas que sucedieron, y es que, bueno, pues sus libros fueron condenados a no ser divulgados ni abiertos. A mediados del siglo XVIII sus obras se retiraron de los libros prohibidos y bueno, pues ya bien adelantado el siglo XX, Juan Pablo II, quizá porque era polaco y era también polaco como Copérnico, pues reabrió formalmente el proceso y bueno, pues hasta 1992 la Iglesia no admitió que fue un error condenar a Galileo y a sus creencias. Así pues tenemos a Galileo, pues aquí en Venecia, en la plaza de San Marco, junto al Duce, junto al Campanile, pues intentando enfocar y enseñar sus conocimientos, ¿no? Rodeado de gente. Bueno, pues no, la verdad, tengo que deciros que, como ya habéis visto, que Galileo no descubrió el telescopio, que nunca se dijo la famosa frase "y sin embargo se mueve". Esto es una traducción de unas palabras que balbuceaba Galileo cuando fue condenado, que él creía en Dios y la Iglesia y que él pensaba que no hay una contradicción y que no son incompatibles la ciencia con la creencia. No fue humilde, beligeró, peleó mucho sobre sus conocimientos, le gustaba ridiculizar a sus contrarios. Y bueno, pues igual que él, hubo otros científicos que defendieron el modelo copernicano. Ya de hecho se enseñaba en universidades españolas a mediados del siglo anterior. Pero él, como tozudo que era, pues se plantó el objetivo de que la Iglesia tenía que adoptar el sistema copernicano como verdadero. Y eso fue lo que le costó el proceso. Perdón. ¿No salta o salta dos? Bueno. Adelante no me interesa. En honor a Galileo, pues se han dado nombre a muchos relieves de satélites y planetas, a muchas misiones y asteroides en la unidad del Galileo, la unidad de aceleración del Galileo y luego el sistema de posicionamiento europeo. Esta es la misión Galileo que llegó a Júpiter. Y bueno, pues como frase entresacadas, que para mí muchas me sirven, que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, que la Sagrada Escritura no están equivocadas, sino su interpretación, que no puedo enseñar nada a nadie, pero puedo enseñarlo a que lo descubra, que nunca he conocido a nadie del que no pueda aprender algo y que todas las verdades son fáciles de entender. La cuestión es descubrirlas. Y bueno, pues en honor a Galileo, los romanos, ya estamos acabando, en Arcetri, donde él tenía su finca y donde murió, pues han creado el Observatorio Astronómico de Arcetri.
Así pues, cuando salgamos al campo, que ahí estáis algunos de vosotros fotografiados, y saquemos de los coches los telescopios y empecemos a hablar en foros como este de astronomía y divulguemos cosas por internet, pues tenemos que acordarnos de nuestros patriarcas, de nuestros ancestros, de los hombres que pusieron los primeros ladrillos para que así lo pudiéramos hacer. Bueno, pues como buen admirador de él, no pude dejar de visitar su tumba, que está en la iglesia de la Santa Croce en Florencia, y nada más.